personas que en esta hora se sintonizan con esta su programación de la Iglesia de Dios Internacional, la Iglesia para los Necesitados, donde todo el mundo es alguien, pero lo principal de todo es que Jesucristo es el Señor. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Sea el Señor bendecido. Dios bendiga a los hermanos que ya han sacado su tiempo para estar en este lugar, y aquellos que todavía vienen de camino, pues esperamos que pueda llegar y pronto gozarnos en el Señor. Pedimos en esta hora al Señor que nos dirija, nos guarde, nos bendiga y nos dé en esta hora, una vez más, un momento de refrigerio en nuestras vidas, porque cuando nos reunimos en el nombre del Señor, Él prometió que Él estaría, y donde está el Señor hay refrigerio. Amén. Hay bendición, hay fortaleza, hay ayuda, hay transformación, hay salvación, hay sanidad, hay liberación. ¿Cuántos saben que hay de todo eso donde está el Señor? Así que en esta hora damos gracias al Señor porque Él está con nosotros, el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, y lo que nos resta en esta hora es unirnos a adorar el nombre del Señor. Estaba meditando en la palabra y esta mañana viendo algunos versos, y nos decía que ya no tenemos que sacrificar como antes animales y cosas para Dios, pero entonces nos dice el escritor bíblico, ahora es adorar a Dios, brindarle frutos de alabanzas, frutos de labios que confiesen su nombre. En otras palabras, la adoración de nuestra vida, porque el sacrificio para salvación de sangre ya Cristo lo ofreció para todo el mundo. Ahora lo que hay que hacer es recibir lo que Él ha hecho por nosotros y gozarnos en su presencia y en sus bendiciones. ¡Qué bueno es el Señor! Dios es maravilloso, y en este día le honramos. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y día de gozo. Determinémonos a gozarnos en el Señor, brindarle al Señor la gloria y la honra merecida a su nombre. No tenemos lugar a duda que el Señor está siempre presto para bendecir nuestras vidas. Así que en esta hora damos gracias al Señor por los hermanos que ya están presentes. Gracias por los que están sintonizando. Gracias por los que más luego han de estar viendo y escuchando esta programación. Esperamos que usted pueda gozarse, pueda ser bendecido y bendecida, y pueda cada día gozarse en el Señor. Así que en esta hora vamos a escuchar algunos cánticos de la palabra del Señor, pero quisiera en esta hora, amén, que alguien, por lo menos vamos a designar a alguien que pueda pasar. Nuestro hermano Sammy pase por aquí, y en esta hora él nos lea una porción de la palabra del Señor. Vamos a leer ese capítulo que vino a mi mente esta mañana de lectura. Primera de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13. ¿Sabe cómo está identificado ese capítulo? El capítulo del amor sincero, del amor genuino, del amor que Dios quiere que tengamos los unos a los otros. Dejamos a nuestro hermano Sammy que pase por aquí y nos lea Primera de Corintios, capítulo 13. Todos estamos en pie en reverencia a la palabra del Señor, y todos los que tienen sus Biblias, por favor, ábrala en este momento en Primera de Corintios, capítulo 13. Gloria sea al Señor. Dios le bendiga a todos. Amén. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a leer. Bueno, no sé si ya tienen ya la porción de la palabra. Primera de Corintios 13. Amén. Dicen amén. Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Gracias al Señor. Y oramos por la palabra. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, porque tú nos permites estar en tu casa. Te agradecemos porque tú, Señor, también nos permites vivir este nuevo día. Gracias porque hasta aquí nos has guardado. Gracias porque tú, Señor, nos has perdonado. Y por medio de tu palabra, Señor, tú nos has enseñado, nos has revelado, Señor, el misterio de la salvación. Te agradecemos, Señor, que en esta hora estamos aquí. Y te damos gracias por esta palabra, Señor, que ha sido leída. Permite, Señor, que quede prendida en nuestros corazones y que también podamos ser, Señor, hacedores de ella cada día de nuestra vida. En tus manos, Señor, lo encomendamos todo y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendice a tu pueblo en esta hora y a tu iglesia, Dios, donde quiera que estén. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amén. Qué bueno es el Señor. Dios es bueno. Dáselo fuerte al Señor. A la gloria de su nombre honramos y bendecimos. Le damos el honor y la gloria merecida al nombre que es sobre todo nombre. ¿Quién es ese nombre? El nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Dios bendiga a los hermanos que ya acaban de llegar. Bienvenidos una vez más a este lugar escogido para honrar la gloria de nuestro Señor y nuestro... ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno, qué bueno! Dáselo fuerte al Señor. Dios es maravilloso. Pueden sentarse los hermanos. Gracias. Gloria a tu santo nombre, mi Rey. Aleluya. Bienvenidos a los hermanos que no estaban cuando dimos la bienvenida. Ya creo que es la tercera vez que les tendemos la bienvenida a los hermanos. Gracias por sacar de su tiempo y poder estar en este lugar para honrar y bendecir el nombre del Señor. Amén. Sabemos que los tiempos que estamos viviendo son difíciles. De acuerdo a la Biblia, pues son tiempos malos. Y recordar, no olvidarnos que son tiempos malos y van a seguir continuando siendo malos. Así que si alguien por ahí le profetiza y le dice no te preocupes, que los tiempos van a estar buenos, que no van a haber, no, esto no, tenga cuidado porque la Biblia enseña que los tiempos son malos. Pero déjeme decirle que hay un pueblo en medio de todo tiempo en victoria y es el pueblo del Señor. Amén. No somos contados con los demás, iglesia, y yo quiero que usted lo sepa. No somos contados con los demás. Hay diferencia del que sirve y el que no sirve al Señor. Los privilegios son distintos para aquellos que sirven y para los que no sirven al Señor. Por eso es que es indispensable, es necesario que nosotros nos mantengamos firmes, con debilidades y flaqueza. Porque, por favor, alguien me levanta la mano y dice, yo no soy débil, yo no tengo flaqueza, yo no cometo errores. Creo que todos los que estamos aquí. Pero fíjese lo bueno del Señor, que Él conoce nuestra condición, dice el salmista en el Salmo 103. Dios conoce nuestra condición. Él se acuerda de que somos polvo, de que el hombre como la hierba son sus días, que florece como la flor del campo, pasa el viento por ella y perece. Dios lo conoce, Dios lo sabe. Pero lo que Él está buscando es que un corazón que siempre lo recuerde, le sirva, lo honre, haga lo mejor posible por complacer al Señor. Eso es todo, eso es lo que está buscando el Señor. Del resto se encarga el Espíritu Santo en nuestra vida de ayudarnos. Amén. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Amén. Qué bueno es el Señor. Puede pasar a aquellos hermanos que tienen la ofrenda, por favor, y los diezmos por aquellos, por favor, en una forma un poquito que no se me aglomeren mucho al frente. Amén. Todos los que quieran pasar. Mientras vamos a continuar, aleluya, te adoramos, Señor, con la enseñanza de la palabra del Señor. Por favor, todos los hermanos, tratando de mantener la distancia el uno hacia el otro, por favor,
hacemos lo posible para cuidarnos y cuidar también a los que están a nuestro lado. Vamos a comenzar en esta hora la enseñanza, por favor, de la palabra del Señor, y vamos a hablar bajo el tema la importancia, note bien, la importancia de permanecer en la doctrina y el verdadero evangelio de Cristo. La importancia de ¿qué? De permanecer en la doctrina y el verdadero evangelio de Cristo. Y puse por ahí, sobre todo, note bien, sobre todo en estos tiempos. Estamos en tiempos donde verdaderamente tenemos que afirmarnos, cimentarnos en las verdades del Señor, el reconocer que hay una palabra de verdad, hay un evangelio de salvación, hay un evangelio verdadero, no hay otro, dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, no hay otro evangelio, mucho menos pueden haber evangelios que la gente se invente, pero nunca podrán ser el evangelio verdadero. El evangelio verdadero es el que ofrece salvación. ¿Se acuerda que le mencioné que el apóstol Pablo dijo a los romanos? Él no se avergonzaba, dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El único evangelio que ofrece salvación en Cristo Jesús es el evangelio del Señor. No hay otro evangelio. Por eso es que el apóstol Pablo insiste en mantenernos en el evangelio verdadero, lo que hemos recibido, lo que hemos aprendido, lo que ya tenemos en nosotros, donde hemos cimentado, hemos fundamentado nuestra fe. Ahí es donde hay que permanecer. No nos podemos mover, iglesia, mucho menos en los tiempos que estamos viviendo, que son amenazantes, son provocativos. Hay tantas cosas que se han levantado en estos días que tienen una apariencia de que son el verdadero evangelio, pero cuando buscamos la profundidad, el contexto, donde está cimentado, donde está fundamentado, encontramos que no tiene la veracidad del evangelio de Cristo, mucho menos ofrecer lo que el evangelio de Jesucristo ofrece. ¿Cuántos se gozan tener este evangelio verdadero? Déselo fuerte al Señor en esta hora, si usted lo cree. Así que vamos en esta hora a hablar sobre ese tema, la importancia de permanecer en la doctrina y el verdadero evangelio de Cristo, sobre todo en estos tiempos. Pero ya he hablado, creo que en 2 días ya anteriormente, sobre esto, y no quisiera quedarme ahí, pero rapidito, yo le puse ahí, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Cristo a través de su evangelio, ¿verdad? Y doctrina bíblica. Veamos lo que nos dice la palabra. El apóstol Pablo comienza a hablarle a los Gálatas con relación a la importancia de mantenerse. Y por aquellos que no estaban y quizás no han visto la enseñanza, quiero recordarles que pues, los Gálatas, de las 3 epístolas, cartas que escribió nuestro hermano apóstol Pablo, esta es una de las iglesias a las cuales el apóstol Pablo no menciona y no la reconoce como una iglesia que está haciendo verdaderamente la voluntad de Dios. Cuando usted analiza las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, las iglesias de Asia, usted encontrará que también allí había iglesias con dificultades, sobre todo en algunos de los pastores que estaban dirigiendo, porque aquellos que no sabían, las cartas que fueron enviadas de parte del Señor a las diferentes iglesias fue directamente a los pastores. Y cuando Dios corrige, primero corrigió al pastor y le llamó la atención en el error que estaba cometiendo. Así que yo quiero que usted sepa este principio. Los pastores no están exentos de que Dios los corrija. Los pastores no están exentos de que Dios los discipline. Es más, los pastores no están exentos de que Dios les remueva el ministerio de la iglesia. ¿Cuántos lo saben? Así que mire, esto es para todos. Cuando Dios manda que vivamos conforme a su voluntad, Él no porque da y escoge personas para ministerio, los tiene en un lugar aparte que pueden hacer lo que quieran y están arriba de la ley de Dios. No, aquí todo el mundo tenemos que someternos a lo que dice el Señor. ¿Cuántos aman la gloria del Señor? El Señor se lo dijo, creo que fue a la iglesia de Éfeso, se lo mencioné cuando le dijo que había perdido el primer amor y le dijo, mira a ver de dónde has caído, y luego le dice arrepiéntete, y luego le dice y haz las primeras obras, porque de no ser así voy a venir y te voy a remover el candelero. ¿Sabe lo que era el candelero? La iglesia.
En otras palabras, te voy a quitar el ministerio, te voy a quitar lo que te he entregado. Para aquellos que dicen que Dios nos remueve y nos quita, cuando Dios da, Él quiere que todo lo que hagamos y lo que nos ha entregado, siempre honremos la gloria de su nombre como Él desea. Y si no lo hacemos, eventualmente lo vamos a perder. ¿Lo creemos en esta hora? Entonces hay que tener cuidado cuando Dios pone en nuestra vida un ministerio, un don, un talento. Hay que ejercitarlo, llevarlo a cabo en el orden. Que todo lo que hagamos siempre lo hagamos con dedicación, con esmero, con amor a Dios. ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo a Pedro en 3 ocasiones, ¿me amas? Al final Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Pues mira, pastorea o apacenta mis ovejas. ¿Por qué el Señor le preguntó a Pedro 3 veces si me amas? Dios sabía que él lo amaba, pero él quería que Pedro estuviera seguro que él amaba al Señor y estaba consciente de ese amor que tenía para el Señor. Número 1. Número 2, es para que cuando Pedro pastoreara y apacentara las ovejas, lo hiciera por amor a Cristo y no por amor a otras cosas. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Cuando se va a pastorear, se pastorea por amor a Cristo. Cuando se va a evangelizar, se evangeliza por amor a Cristo. Cuando se canta por amor a Cristo. Cuando se toca por amor a Cristo. Cuando trabajamos en la obra del Señor, es para hacerlo para Cristo, para que Él sea honrado y sea bendecido. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Todo lo que hagas, todo lo que hacemos, hemos sido llamados para hacerlo para Cristo. Es más, oye bien, aún el trabajo secular, el apóstol enseñó que nos sometamos a nuestros jefes, a nuestros amos, a nuestros supervisores, a los dueños de las empresas, y nos manda, dice, y todo lo que hagan, hágalo como para Cristo. Cuando cortas la grama, hazlo para Cristo. Cuando cortas la rama, hazlo como para Cristo. Cuando estés empacando en el supermercado, hazlo como para Cristo. Oh, mi alma adora a Dios. Cuando estés atendiendo a los ancianitos allá en el nursing home, hazlo como para Cristo. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Dónde está la iglesia? Entiende en esta hora que todo lo que hacemos lo hacemos para Cristo. Para que Él sea honrado y Él sea bendecido. Sea Dios glorificado. Sea Dios glorificado. Y todo lo que hacemos, dijo el apóstol Pablo, sea de palabra o sea de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesucristo. Eso fue lo que Él dijo. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esa es la forma. Y cuando lo hacemos de esa forma, entonces, número 1, Dios se agrada, está complacido. Escúcheme bien en esta hora, es muy importante. Y cuando tenemos a Dios complacidos, que Él está complacido, entonces Él nos complace a nosotros. ¿Se acuerdan lo que dice Apocalipsis 3:10? Guardamos su palabra y Él nos guarda a nosotros. ¿Se acuerdan lo que le dijo Samuel al sacerdote Elí? Dios honra a los que le honran. Si honramos a Dios, ¿qué va a hacer Dios? Dios nos va a honrar a nosotros. ¿Cuántos entienden ese principio? Cuando somos obedientes y nos sometemos al Señor, tenemos a Dios de nuestro lado. Él se va a encargar de tratar con todos los asuntos de nuestra vida. Él se va a encargar de dirigirnos a hacer todo como Dios desea que debemos y sabe hacerlo. ¿Cuántos honran la gloria del Señor? Yo deseo que el Señor siempre dirija mi vida. Cometo mis errores, a veces hago las cosas como yo quiero, pero tengo que hacer una realización que verdaderamente el Señor es indispensable. Que todo lo que a veces me propongo hacer en la forma que yo quiero nunca me sale como debe salir, pero cuando permito que Dios sea el que dirija mi vida, todo sale en el orden del Señor y nos gozamos para la gloria de su nombre. ¿Cuántos entienden ese principio en esta hora? Se debe dar un aplauso al que vive y reina para siempre. Sea Dios bendecido. Sea Dios bendecido, sea Dios bendecido, aleluya. Entonces el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Gálatas, la iglesia de Gálatas, la cual él no tuvo palabra de agradecimiento porque fue una iglesia que había comenzado recibiendo al Señor, el evangelio verdadero, y ahora la iglesia se había desviado, estaba desviándose a tratar de vivir unos principios que en realidad la iglesia no tenía que vivirlos.
Entonces el Señor pues le ministra, el apóstol Pablo, el Señor le ministra a la iglesia a través del apóstol Pablo, y note lo que le dice: estoy maravillado, note bien lo que dice, que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, ¿verdad?, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. ¿Qué habían hecho los Gálatas? Habían recibido al Señor, habían recibido el evangelio, habían recibido la verdad, pero ¿qué había pasado? Se habían olvidado del llamado. Hay gente que se olvidan del llamado de Dios. Hay ministros del Señor que se olvidan del llamado de Dios. Hay ministros que tocan, que cantan, que alaban a Dios, que predican, que evangelizan, que pastorean, que enseñan, que profetizan, que van a viajes misioneros. Y en ocasiones se nos olvida que eso que estamos haciendo es un llamado de Dios. Y a veces se nos olvida que cuando venimos al Señor, que nos saca de las tinieblas, como dice el apóstol Pedro, y nos trae a la luz admirable, eso es un llamado. Aleluya. Escúchame bien si no lo sabía. El que usted y yo estemos en el reino del Señor, disfrutando de la salvación y de los beneficios del Señor, eso fue un llamado que Dios te dio. Eso fue un llamado que Dios me dio. Cristo dijo en cierta ocasión: nadie puede venir a mí a menos que el Padre no lo enviara. El Padre te escogió, el Padre te señaló, el Padre envió el Espíritu de Dios para tocar tu vida y mi vida, para que podamos asumir esa responsabilidad de humillación ante Dios, y hoy ese llamado glorioso lo podemos disfrutar. ¿Cuántos reconocen que han sido llamados por Dios? Somos llamados por el Señor. Y la iglesia de Gálatas se había olvidado que lo que había en ellos recibido había sido un llamado, y había sido un llamado por la gracia de Cristo. Por la gracia de Cristo significa por lo que Cristo hizo gratuitamente, no hay que pagar nada. Ellos querían regresar a guardar la ley, a seguir cosas de las obras de la ley, de lo que le llaman las obras de la carne, cuando ya Cristo hizo la labor. Por favor, escuchen la iglesia y los hermanos y amigos que me están escuchando a través de las redes sociales. Cuando usted y yo venimos a Cristo, tenemos que reconocer que la labor, oiga bien, la labor expiatoria para la salvación del hombre, ya no hay que hacerla más, ya no hay que hacer obras para la salvación, porque ya Cristo llevó a cabo el sacrificio en la cruz del Calvario. Recibimos a Cristo, lo recibimos todo en el Señor. Ahora lo que hacemos es que mantenemos una vida de santidad, una vida de agrado a Dios. Pero la salvación no es por obras, dice el apóstol Pablo. Esto no es por obras para que nadie se gloríe. Si hubiera sido por obras, entonces Cristo no tenía que venir. Pero Cristo vino a hacer una obra que solamente Él la podía hacer. Y es la obra del sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros. Esto se le había olvidado a los Gálatas. Ustedes habían recibido la verdad, habían recibido el evangelio, han recibido a Cristo, recibieron el Espíritu Santo, gozaban de un sentir, aleluya, de gozo, de alegría en el Señor. ¿Y qué estaban haciendo? Olvidados del Señor. Se habían extraviado. ¿Cómo se habían extraviado? Queriendo practicar cosas que no le correspondía a ellos practicar, porque eso pertenecía a la ley. Le mencioné, creo que la vez pasada, que Cristo dice, la Biblia dice en el libro de Hebreos, que Cristo le pidió al Padre que quitara lo primero para establecer lo postrero, lo último. Se refiere ¿qué? A remover el convenio antiguo y vamos a establecer uno nuevo, el de la gracia, la dispensación. Manténgalo en mente, estamos viviendo desde que Cristo vino, entregó su vida en la cruz del Calvario para salvarnos. Estamos viviendo en la dispensación, en el tiempo que pertenece a la gracia. Ahora vivimos por la gracia, no por la ley. Aleluya. Y si es por gracia, es porque Cristo fue el que lo hizo por nosotros. Usted y yo somos salvos por gracia. Un don sin merecerlo. Un don que no lo compramos, no lo trabajamos, ni no lo merecemos. La salvación es un don. Y el don es un regalo. No se puede pagar por él. Si se hubiera podido pagar por la salvación, Cristo no hubiera venido, porque simplemente se paga por la salvación y ya somos salvos. Pero Él vino a llevar a cabo la labor, el sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario. Y eso fue lo que hizo. Los Gálatas lo habían recibido y se le había olvidado. Entonces el apóstol Pablo le recuerda, y no quiero
volver otra vez. Le dice en el verso 7 es que, mira, no hay otro evangelio, no hay otro. No es que es que por ahí están diciendo que hay otro, pero no hay otro. Sino que algunos, dice, oiga bien, escucha bien, que algunos, ¿qué quieren hacer? Lo quieren perturbarlos ustedes. Que los perturban y quieren pervertirlos. Pervertir el evangelio de Cristo. Si pervierten el evangelio de Cristo y nosotros creemos la perversión que le han hecho al evangelio de Cristo, caemos en la misma perversión y somos pervertidos. Por eso es que el evangelio de Cristo hay que mantenerlo tal y como está. No se puede contaminar, no se puede adulterar, no se le puede añadir, no se le puede quitar. El libro de Apocalipsis dice que le añadiere o le quitare a las palabras de la profecía de este libro, Dios le va a quitar o Dios le va a añadir las plagas. Oye, en otras palabras, hay que tener cuidado. Porque lo del Señor hay que mantenerlo tal y como está. Ya la palabra está escrita, ya lo de Dios está escrito, ya la salvación está hecha, ya el sacrificio se llevó a cabo. No hay que hacer nada más, simplemente recibir a Cristo y vivir para Él mientras estamos en esta tierra. No se olvide de eso, iglesia. Ya lo recibimos, ahora vamos a mirar qué dice el Señor en su palabra. ¿Cómo es que yo debo vivir para agradarle al Señor? Eso es todo. Y mientras vamos día tras día, escucha bien, conociendo qué dice la Biblia, que debemos hacer y lo que no debemos hacer, y lo ponemos en práctica, estamos haciendo todo lo posible por agradar al Señor. Y dentro del camino, escúchame bien, y esto no es para que ahora lo hagamos, lo utilicemos ahora como una excusa para hacer lo que a Dios no le agrada, pero dentro del caminar es posible que tengamos tropiezos. Dentro de nuestro caminar en el Señor es posible que tengamos debilidades. Es más, es posible que tengamos caídas. Pero eso no es una indicación para olvidarnos del Señor, porque el Señor está ahí para extendernos la mano, levantarnos, restaurarnos y volvernos otra vez a ponernos en la comunión y la intimidad con Él. Así que si en esta hora usted se siente de alguna manera o nos sentimos que en alguna forma le hemos fallado a Dios o no estamos en el orden, viene fácilmente decirle: Señor, aquí estoy, perdóname, restáurame. Y tan pronto lo hacemos de todo corazón, el Espíritu de Dios comienza a transformar en nuestras vidas aquellas cosas que deben ser transformadas y colocarnos nuevamente en la comunión y en la intimidad del Dios al cual hemos creído. ¿Cuántos adoran su gloria? ¿Cuántos adoran su gloria? Así que ten cuidado, iglesia, escúchame bien en esta hora. Ten cuidado, tenga cuidado con los que vienen por ahí que nos quieren perturbar, que quieren movernos, extraviarnos, que vienen con unas enseñanzas y unas cosas que no tienen que ver con la iglesia cristiana del Señor. Porque los hay, iglesia. Yo le mostré en las veces pasadas que cuando aquellos sí se creen teológicamente que eran aquellos que se habían convertido cuando Cornelio, ¿se acuerdan? Cuando Pedro fue y le ministró a Cornelio y a los suyos, dice que mientras le hablaba del Señor, le predicaba, el Espíritu Santo vino sobre ellos, y después Pablo dice: bueno, si vino el Espíritu Santo sobre ellos, entonces ¿quién impide que los bauticemos en el nombre del Señor? Y entonces ahí procedieron a llevar a cabo todo. Pero luego se encontraron unos llamados hermanitos de la ley que comenzaron a decirle, oye bien, a los mismos que ya habían recibido el Espíritu Santo en su vida y ya eran salvos. ¿Saben lo que le dijeron? Si ustedes no se circuncidan, no son salvos. ¿Queriendo qué? Traer cosas que no tenían que ver con la salvación. Y luego cuando usted lee el capítulo 15 del libro de los Hechos, usted se encontrará por los versos 20 y algo por ahí, usted se encontrará que el acuerdo para que los gentiles que se habían convertido no se le impusiera nada de lo que tenía que ver con la ley. ¿Sabe quién era una de las personas que estaba en el acuerdo? La persona del Espíritu Santo. De acuerdo con los discípulos y los apóstoles, para que no se le impusiera a los gentiles que se habían convertido nada de lo que tenía que ver con la ley. Pero hay que tener cuidado, porque por ahí vienen algunos que quieren imponer que hagamos ciertas cosas, que practiquemos ciertas cosas que no tienen que ver con la iglesia cristiana lavada con la sangre de Cristo. Aleluya. ¿Cuántos han sido lavados? ¿Cuántos han sido lavados? Sea Dios bendecido.
Verso 8 le dice: mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otra cosa que no sea, amén, que el evangelio que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, y ahora lo repito, dice el apóstol: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, maldito, reprobado, censurado, no aceptable. Eso hay que hacerlo. Hoy en día, más que nunca, ten cuidado a dónde te metes. Ten cuidado a las iglesias que están por ahí. No estoy diciendo que son todas falsas, pero hay iglesias que se llaman iglesias, pero no están predicando el evangelio de Jesucristo. No se están concentrando en la verdad del Señor, en el evangelio verdadero de Cristo. Están mezclándolo con otras cosas que no tienen que ver, queriendo imponer a nosotros que practiquemos y hagamos cosas que no tienen que ver con el evangelio de salvación que hemos recibido. Aleluya. Si a mí me predican así, yo brinco y salto. Ya que usted no lo hace, lo hago yo. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos adoran a Cristo en esta hora? ¿Cuántos han recibido el evangelio verdadero de Cristo? Ahí es donde tenemos que quedarnos. Recuerde que si comenzamos a creer otras cosas, se lo voy a comprobar bíblicamente. Si comenzamos a creer otras cosas, ¿sabe lo que dijo Pablo? Creímos en vano. Si comenzamos a creer en otra cosa y a practicar lo que es contrario, lo que no tiene que ver con el evangelio. Y por favor escuche, puede ser que sean cosas de la ley, pero también pueden ser costumbres que a veces quieren traernos para que las practiquemos. Y escúcheme bien, no estamos para vivir conforme a costumbres, estamos para vivir conforme a la verdad de la palabra. ¿Amén, hermanos? Es la verdad de la palabra la que tenemos que aferrarnos a ella, cimentarnos y fundamentar nuestra fe. Nuestra declaración de fe tiene que ser basada en el evangelio verdadero de Cristo. Y hay cosas que en ocasiones quizás no perjudiquen en cuanto a salvación y perdición, pero hay costumbres y cosas que nosotros no tenemos que estar practicando. Porque escúcheme bien, si no va a adquirir y no nos va a dar ningún beneficio espiritual a nosotros, ¿para qué ponerlo en práctica? El apóstol Pablo dice, escucha bien lo que dijo: todo me es lícito, pero no todo conviene. Hay cosas que no convienen hacer. Y usted dirá: Pablo, pero es que esto no es pecado, esto se puede hacer. Está bien que no sea pecado, pero no convienen tampoco, porque si no son de conveniencia para nosotros, ¿para qué practicarlas? Y nosotros tenemos que mantenernos firmes. Escucha bien, iglesia, escúchame bien, amado hermano y amigo, amado hermano que me estás viendo por las redes sociales. Hay que permanecer en la firmeza de la palabra del Señor. Eso es lo que va a garantizar que vamos a hacer la voluntad del Señor, perseverar hasta el fin, haciendo lo que el Señor le agrada, creyendo lo que Dios quiere que creamos y que viviendo lo que Dios quiere que vivamos. ¿Cuántos adoran su gloria? ¿Cuántos adoran su gloria? Permítame hacer una pregunta: ¿cuántos están dispuestos a permanecer en la verdad de la palabra? Lo que cueste, lo que cueste. Hay momentos donde hay que decirle a las personas que vienen con una situación negativa: lo siento mucho, no te puedo decir bienvenido. ¿Sabe lo que dijo Juan? Si alguno viene con una doctrina diferente, un evangelio, una doctrina diferente de la que ya hemos recibido, no lo recibáis en casa. Ni le digas bienvenido, porque cuando le dices bienvenido, participa de sus malas obras. No le creas a todo lo que la gente dice, compruébalo por la palabra, oye bien, por el contexto bíblico y la revelación de la misma. Porque por ahí están utilizando versos o textos aislados de la palabra del Señor para hacer criterios y opiniones personales de los individuos. Busca el contexto de la palabra, la verdad de la misma, la revelación, y sobre todo tenemos a un Espíritu Santo que cuando vamos a leer la palabra, vamos a recibir la palabra del Señor, el Espíritu Santo nos capacita, abre nuestro entendimiento para que podamos recibir la verdad y la revelación verdadera de la palabra del Señor. ¿Cuántos adoran al Señor? Permítame,
continuar porque si no nos quedamos. Si un ángel, verso 8, ¿qué dice? Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anuncia otro evangelio, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno, note bien, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea reprobado, sea censurado y no lo aceptes. Mire la seguridad de la verdad del evangelio que el apóstol Pablo había recibido para predicarnos a nosotros. Voy a continuar. Creo que nos quedamos por ahí por algunas razones, creo que es. Este verso es importante que lo mencionemos, porque algunas personas miran al apóstol Pablo en ocasiones y lo critican cuando dijo en cierta ocasión, bueno, yo prefiero que todo el mundo se quede como yo, soltero, sin compromiso. Y algunos hermanos dicen, eso era Pablo. Si se quiso quedar solo, ya él. Pero en ocasiones, yo no sé si usted sabe que a veces es mejor estar solo que mal acompañado. No mire el que está al lado, por favor, ni la que está al lado. Que aunque pesada sea la cruz, hay un mandamiento que hay que llevarlo. El apóstol Pablo en cierta ocasión, pues, le dijo a las mujeres que se callaran en las congregaciones. Hermano, eso ha difundido en las hermanas de la iglesia una situación que... Pero en ocasiones es bueno. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque ya veo que se puso tenso. La atmósfera está tensa. A lo que quiero llevarle es que cuando el apóstol Pablo nos enseña, escuchen bien, la palabra del Señor, a menos que Él no diga, y Él lo dice, que Él da su opinión personal, dice, esto no es mandamiento, sobre todo creo que está hablando, cuando estaba hablando de las doncellas, las mujeres señoritas, Él dijo, esto no es mandamiento, esta es mi opinión personal, y dijo lo que Él quiso decir personalmente. Pero yo quiero que usted entienda que el resto de cosas que el apóstol Pablo nos enseñó son mandamientos del Señor. Y si son mandamientos del Señor, significa que hay que ponerlos en práctica y hay que obedecerlos. 1 Corintios 14, 37 y 38 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca, no te digo lo que dice, que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mandamientos. Si son mandamientos, ¿cuál es el reclamo del mandamiento? ¿Qué es lo que el mandamiento demanda? El mandamiento demanda obediencia. Y por medio, de acuerdo al capítulo 28 del libro de Deuteronomio, cuando nosotros obedecemos a Dios, somos bendecidos. Dice la bendición por causa de la obediencia. Y da un sinnúmero de cosas. Hasta el verso 14 por ahí comienza a hablar de un sinnúmero de bendiciones. Pero escúcheme bien. Cuando el mandamiento tiene lo que se llama un reclamo, una demanda de obediencia, y dentro de esa obediencia da un resultado de bendición a nuestras vidas. Pero escúchame bien, pero el mandamiento también nos enseña que cuando no se obedece hay consecuencias negativas. Porque la desobediencia, ¿qué hace? Produce consecuencias negativas, desastrosas, hasta fatales en ocasiones, cuando hay desobediencia. Entonces, cuando Él dice que yo lo que le estoy escribiendo a ustedes son mandamientos del Señor, note, no dice mandamientos míos, mandamientos del Señor, significa que hay que tomarlo en serio. Quiere decir que entonces, como yo creo que mencioné la vez pasada, cuando miramos a Moisés Dios lo llevó al monte, creo que fue unos 40 días, y allá le dio Dios unas tablas con las leyes, con los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué hace Moisés? Baja con los 10 mandamientos. ¿Para qué? Para decirle al pueblo, esto es lo que dice Dios que hay que hacer. ¿Se acuerda de eso, verdad?
Ahora bien, vamos a movernos de Moisés y vamos a movernos a Pablo. Lo mismo que hizo Dios con Moisés fue lo mismo que hizo con Pablo. Le reveló a Pablo el evangelio verdadero de salvación, los mandamientos que el Señor quería que ahora en la dispensación de la gracia, la iglesia, los que reciben a Cristo, lo reciban y lo pongan en práctica. Así que por favor escuche, muchas personas dicen, no, que los mandamientos eran los que estaban en el decálogo de los mandamientos. No, hay mandamientos en el Nuevo Testamento que están ahí escritos y Pablo nos enseña, lo que yo estoy escribiendo a ustedes son mandamientos del Señor. Y más luego vemos que el apóstol Pablo dice que lo que él había recibido, él lo había recibido del Señor, había recibido la revelación. Dice, no lo he recibido de hombre, nadie me lo enseñó, yo no lo aprendí de hombre, eso me lo reveló el Señor. El Señor fue el que me dio el evangelio verdadero para la iglesia de los gentiles. Por eso es que esta iglesia, la iglesia de Dios, nosotros tenemos en nuestra declaración de fe, escúcheme bien, que creemos que toda la Biblia es inspirada por Dios, toda la Biblia, desde el principio, desde Génesis hasta el Apocalipsis, pero creemos, tenemos establecido en nuestro concilio, y lo creemos de esa forma, que la disciplina y el gobierno de la iglesia del Nuevo Testamento es el Nuevo Testamento. Entonces nosotros no podemos irnos ahora a tratar con el convenio antiguo, a practicar cosas que no dice el Nuevo Testamento que nosotros tenemos que estar poniendo en práctica. Por eso es que a veces hay confusión. Por eso es que a veces la gente no está segura de su salvación. Porque por un lado le dicen, tienes a Cristo y eres salvo, pero por otro lado le dicen, tienes que circuncidarte, tienes que lavarte las manos, tienes que guardar esto, tienes que guardar lo otro, tienes que guardar esta fiesta, tienes que guardar esta otra. Cuando viene a ver, volvemos otra vez al rudimento del Viejo Testamento, de la ley. No estamos llamados para vivir conforme a la ley. Estamos llamados para vivir conforme a la gracia. Y todo lo que diga el Nuevo Testamento, aunque en ocasiones, vuelvo y lo repito porque es necesario, sustrae del Viejo Testamento principios espirituales y los trae al Nuevo Testamento, porque Dios nunca en sus principios espirituales Él ha cambiado. Él no ha cambiado. Y los 10 mandamientos son principios espirituales. Porque cuando usted analiza los 10 mandamientos, es la conducta de aquel que verdaderamente Dios pide que haga su voluntad. Porque el que conduce su vida por esos principios, sabe que no se puede robar. Si usted roba, está mal. Si usted mata, está mal. Si usted se une a una mujer que no es suya en adulterio, está mal. ¿Cierto? Hay que amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Y luego, ¿qué dice? Y al prójimo como a nosotros mismos. Esos son principios espirituales que no cambian. Dios todavía en este tiempo demanda y pide que nosotros amemos a nuestro prójimo. ¿Cuántos aman a su prójimo? Y escucha lo que dice el apóstol Pablo, dice que el amor no hace mal al prójimo. Cuando amamos al prójimo, nosotros no le hacemos mal. No buscamos hacerle daño, no buscamos perjudicarlo, no buscamos murmurar, no buscamos convertirnos en una influencia negativa para hacerle daño al prójimo. No, Dios nos ha llamado a amarlo y amarlo como a nosotros mismos. Dáselo fuerte si lo crees en esta hora. La próxima vez, óyeme, la próxima vez que pensemos o intentemos hacerle daño a nuestro prójimo, en cualquier forma, recuerda lo que dijo el Señor: amar al prójimo como a nosotros mismos. Le ministraba creo que fue el viernes, a un joven y le decía: lo que tú hagas de acuerdo al Señor, te voy a dar unos principios. Le dije,
Jesús dijo en su palabra que cuando nosotros queremos, de la forma que queremos que los hombres nos traten, también tratarlos a ellos. Entonces, cuando el Señor nos mandó a que amemos al prójimo como a nosotros mismos, significa que yo voy a amar al prójimo, no le voy a desear nada malo, no le voy a perjudicar, le voy a bendecir, porque es lo mismo que yo quiero que se haga para mí. ¿A cuánto le gusta ser tratado bien? Levante la mano el que le gusta ser tratado bien. Entonces al prójimo hay que tratarlo bien, porque hay que tratarle a él como Dios, como nosotros queremos ser tratados. ¿Quién le roba al prójimo? ¿Quién engaña al prójimo? ¿Quién le hace maldad? ¿Quién se conspira para hacerle daño? El que haga eso no ama al prójimo, ni se ama a sí mismo, porque si se amara a sí mismo no haría lo que le está haciendo al prójimo. ¿Cuántos se gozan todavía? Hay áreas en la predicación que a veces no son muy... pero hay que digerirlas también. Porque aunque tenga un sentido amargo, es dulce cuando la tragamos. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran al Señor? Entonces, ¿cuál era el problema? El apóstol Pablo estaba teniendo problemas con los, vamos a ponerlo por aquí, con los Gálatas. Le dice: Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién los engañó, los encantó, los sedujo, los hipnotizó, los impresionó? Para que ustedes no obedezcan a la verdad. A ustedes, no te bien lo que le dice, a ustedes, cuyo, no te bien, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por la oír con fe? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Cuando venimos a Cristo por fe. Amén. Tan necios sois, oye bien, expresiones del apóstol, habiendo comenzado por el Espíritu, que dijo: ahora vas a acabar por la carne. Comenzaste en el Señor, en la gracia, ahora quieres terminar con siguiendo la ley. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues, oye bien, que suministra el Espíritu Santo, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe o por fe? ¿Qué está diciendo el apóstol? Por medio de las obras de la ley no estás recibiendo lo que estás recibiendo. Lo que estás recibiendo es porque has creído en fe que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Recibiste salvación, recibiste perdón, recibiste limpieza, recibiste regeneración, recibiste transformación, recibiste la bendición. Entonces eso, ahí es donde te tienes que quedar. ¿Por qué quieres cambiar la verdad por otras cosas que no son verdades? Abraham creyó, dice, y le fue contado por justicia. ¿Sabes? Por tanto, dice que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura dice, previendo que había de justificar, note bien, por la fe a los gentiles. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Dio de antemano, note bien, de antemano, en otras palabras, con anticipación, la buena nueva a Abraham. ¿Sabe cuál fue la buena nueva? En ti serán benditas todas las naciones. Cuando las personas miran la gracia y la salvación que es por Cristo Jesús, y lo que hoy en día estamos viviendo, muchas personas piensan que la gracia comenzó 2000 años atrás cuando vino Cristo. La gracia no comenzó cuando vino Cristo. La gracia se manifestó cuando vino Cristo. Pero la gracia comenzó en el patriarca Abraham. Ahí fue la promesa de la gracia de Dios, que aquellos que creyeran por fe serían bendecidos con el patriarca Abraham, donde la gracia de Dios se había comenzado. ¿Entendió esa parte?
Porque luego vino la ley, 430 años después creo que dice, vino la ley, pero la ley no violó nada, no interfirió. La ley es simplemente un ayo. ¿Sabe lo que es un ayo? Es una forma de aprendizaje, de conocimiento. Es como dice el americano, es la piedra donde uno se monta para llegar más arriba. Eso fue lo que es la ley. Pero no abrogó nada de la gracia. La gracia estaba establecida, pero vino la ley para que tuviéramos conocimiento. Pablo dijo en cierta ocasión, ¿qué hizo la ley en mí? Me trajo conocimiento del pecado. Porque ahora la ley dice que no se puede matar, pues yo no lo sabía hasta tanto no dijera la ley. O no se puede adulterar, o no se puede robar, o no se puede hacer esto o lo otro. El conocimiento de la ley, ¿sabe lo que fue? Conocimiento del pecado. ¿Pero qué dice Pablo? Después de la ley ya estaba desde anteriormente. En la vida de Abraham se había prometido la gracia de Dios, ya se estableció. Y en Cristo se manifestó. No tenemos el tiempo para entrar, pero cuando usted busca el linaje, la familia de Cristo, se dará cuenta que todo, y hace poco hablamos de eso, de todo lo que vino y surgió, estaba ya trazado, orquestado por Dios, para que hoy nosotros que estamos aquí y los que han creído desde que Cristo vino en la fe del Señor, ahora seamos salvos y tengamos por gracia lo que hemos recibido del Señor. Y todo es por gracia, todo es por la gracia del Señor. ¿Qué dice ahora el apóstol? De modo que los que son de fe son que bendecidos por el creyente. Hablan todos los que dependen de las obras de la ley. Nota lo que dice, están bajo maldición. ¿Usted ve por qué no podemos nosotros estar queriendo guardar cosas de la ley? Están bajo maldición. Si ya nosotros hemos sido benditos en Cristo Jesús, yo no quiero convertirme en maldición. Yo quiero seguir siendo bendecido por el Señor. Nota lo que dice, porque todos los que dependen, los que se apoyan, los que sirven, los que practican las obras de la ley, están bajo maldición, pues escrito está, todo, oye bien, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Quiero decirle un secreto. Nadie pudo guardar las obras de la ley. Nadie. Por eso es que todos cayeron bajo maldición. Pero hay una excepción. Hubo uno que vino del cielo. Aleluya. No fue Gabriel, no fue Miguel, no fue. Fue Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Cristo Jesús vino y tomó, dice de acuerdo a Filipenses, esa forma de hombre, haciéndose hombre, y en medio de hombre probó, aleluya, y llevó a cabo todo lo necesario para que ahora pudiéramos estar nosotros justificados por esa gracia del Señor. Yo me gozo en el Señor. Yo me gozo en el Señor. Yo doy gracias al Señor. Yo siempre digo a las personas que a veces leen la palabra y encuentran que cuando escogieron a Barrabás en vez de a Jesús, ¿se acuerdan? Cuando le dijeron, ¿a quién quiere que crucifique? A Barrabás, un maldito, un malo, un robador, un homicida. Y decidieron, no, vamos a dejar vivo a Barrabás y vamos a matar a Jesús. Y muchas personas dicen, ¡ay, qué criminales! ¡Qué terribles eran esos hombres! ¿Sabe usted que yo doy gracias al Señor por eso? Amén. Porque se hubieran soltado a Cristo y hubieran crucificado a Barrabás, nosotros estuviéramos más perdidos que el diablo. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo con relación a Jesucristo, que es por Jesucristo que lo vemos. Gloria a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios por lo que Él hizo. Gloria a Dios porque soltaron a Barrabás y crucificaron a Cristo. Porque al crucificar a Cristo se garantizó la salvación y la vida eterna para todo aquel que cree en Jesús como Salvador. Sea Dios bendecido. Sea Dios bendecido. Ahí está la gracia. Ahí está el don de la salvación.
ahí está el sacrificio, ahí está como yo dije hace poco, cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, una de las palabras que dijo, consumado es. Cuando dijo consumado, esa palabra consumado significa completado, terminado. Todo lo necesario para la salvación del hombre ya está hecho. No hace falta nada más. De acuerdo al capítulo 2, verso 10 del libro de Colosenses, dice que ahora nosotros, oye bien, ahora nosotros estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, estamos completos. No nos hace falta nada más. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos están en Cristo? Levanta tu mano y di, yo estoy en Cristo y estoy completo. No te hace falta nada más. Tenemos a Cristo, la salvación, vida eterna, seguridad, promesas del Señor. Tenemos la palabra verdadera de la cual podemos depender y hacer la voluntad del Señor. Y si guardamos esta palabra, hay promesa del Señor que Dios nos guardará y nos va a continuar bendiciendo. Recibimos la salvación y ahora vivimos para Dios. Eso es todo. Eso es el Evangelio. Pero vivir para Dios como dice la palabra. Como dice el Señor, Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. No como dice la gente, como dice la Escritura. Cuando le preguntó a Pedro a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Unos dicen, tú eres el profeta, tú eres Elías, tú eres esto, tú eres el otro. Jesús le dijo, ¿y ustedes qué? ¿Y ustedes? A mí lo que me interesa más es lo que ustedes dicen. ¿Qué es lo que ustedes creen de mí? ¿Y qué le dijo Pedro? Con la revelación del Padre. ¿Qué le dijo Pedro? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el Salvador, tú eres el Redentor, tú eres el Dios encarnado, tú eres el Emmanuel, Dios con nosotros. Sea Dios bendecido. Oh, mi alma lo bendice, mi alma lo bendice. Si pudiera correr, corría, pero no puedo hacerlo. Porque yo me gozo de estas cosas. Estas son las que me traen, estas son las cosas que bíblicamente, cuando las entendemos, traen seguridad a nuestras vidas. Yo tengo seguridad en el Señor. Débil, con flaquezas, debilidades y fallas. Pero tengo mi seguridad en Cristo. Como dijo alguien en cierta ocasión, yo sé en quién yo he creído. ¿Cuántos saben en quién ha creído? El único Dios salvador que vino a esta tierra para salvarnos. Y que por la ley, dice el apóstol, mira el verso 11, por la ley ninguno se justifica para con Dios, ninguno. Podemos guardar toda la ley y delante de Dios seguimos siendo unos pecadores impedernidos. Seguimos siendo, como dice Isaías, trapos de inmundicia. Y que por más que nos lavemos, dice el profeta, con jabón y con lejía, la mancha del pecado va a continuar ahí. Pero usted sabe quién es el que nos limpia de todo pecado. Solamente la sangre poderosa de Cristo es la que nos puede limpiar. Si en esta hora no estás limpio, si me estás escuchando a través de las redes sociales y todavía no estás limpio, limpia, solamente la sangre de Cristo es la única que te puede limpiar. ¿Cómo se efectúa eso? Recibiendo a Cristo, creyendo en Él, confesándolo, como dice el apóstol Pablo a los romanos con nuestra boca, creyendo en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos. Ahí somos salvos, ahí viene la gloria de Dios, el poder de Dios y transforma nuestras vidas. Todo lo recibimos por el Señor. Por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo va a vivir ¿cómo? Va a vivir por fe, poniendo su confianza en Dios a través de la persona de Cristo, viviendo conforme a la palabra. Dice la Biblia, creo que es a los Corintios, el apóstol Pablo le dice que nosotros no caminamos por obras, nosotros caminamos ¿cómo? Por fe. Nuestro caminar es fe. El profeta Habacuc también lo dijo, que el justo viviría por la fe. El apóstol Pablo dice que el justo viviría por la fe. La palabra dice que es por fe, no es por obras, es por fe. Es por fe en lo que Cristo hizo, es por fe en la persona de Cristo, es por fe en la palabra que Dios ha dejado, en la verdad del Evangelio. Es por fe, no por obras, iglesia. No hay nada que podamos, oye bien, hacer fuera del Evangelio de Cristo que nos pueda justificar delante del Señor por las obras que hemos hecho. Nada. Y son buenas, pero nada justifica para salvación. Así que es evidente que el justo, hablando del justo, no del injusto, el justo por la fe
vivirá. Y la ley no es fe. Escuche bien, la ley no es fe. No se vaya al Antiguo Testamento a buscar lo que dice la ley y a ponerlo en práctica porque ahora yo voy a agradar a Dios. No, eso no es lo que justifica. Y eso no proviene de fe. Eso son obras que hay que poner en práctica, que se ponían en práctica para poder lidiar o remediar delante de Dios la justificación. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Eso es todo. Las ponían en práctica y vivían por ellas. Pero justificados ante Dios, no. Porque no tenían que ver nada con la salvación. ¿Qué dice ahora verso 13? Léalo conmigo, ese verso está hermoso. ¿Qué dice? Cristo, ¿qué dice? Nos redimió. Esa palabra redimir, ¿sabe lo que es? ¿Sabe lo que es redimir? Cuando antes había un esclavo, que se utilizaba mucho la esclavitud, y estaba en un hogar o en un lugar, y alguien quería libertarlo, iba y pagaba para que esa persona fuera libertada. Todo esclavo podía ser libertado, pero alguien tenía que pagar para poder ser libre. Eso se llama redención. Redimir es salvar, quitarle a alguien la carga. Entonces mire lo que dice el apóstol Pablo. Cristo, ¿qué hizo él? Nos redimió de la maldición de la ley. Porque ¿qué dijo anteriormente? Que la ley es ¿qué? Maldición. Entonces todo aquel que quiera vivir conforme a la ley es ¿qué? Maldito. Pero cuando vino Cristo, ¿qué hizo? Nos rescató, nos redimió, pagó el precio de redención por nosotros en la cruz del Calvario, y ahora ya nosotros no tenemos que estar, y los judíos no tienen que estar en la ley concentrados ahí, porque ahora lo que tienen que hacer es poner su fe en Cristo Jesús y son salvos y justificados ante Dios. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Sea Dios bendecido. Sea Dios bendecido. Nota lo que dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Oiga bien, oiga bien. Él ahora se hizo, hecho por nosotros maldición. Oiga bien, se hizo Cristo maldición para que usted ahora y yo seamos bendecidos. Él murió para que nosotros ahora tengamos vida. Él sufrió el pecado, es decir, la maldad de los hombres inicuos, como dice Isaías, que fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él fue contado con ellos. ¿A dónde murió Cristo? ¿Rodeado de quién? De ladrones. ¿Qué tenía a la izquierda y a la derecha? ¿Dos amigos? ¿Dos siervos del Señor? No, tenía dos ladrones. Fue contado entre los ladrones, entre los pecadores. Pero mire lo que dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: todo aquel que es colgado en un madero es considerado maldito. La maldición que nos correspondía a nosotros, oye bien, pagar por ella, porque en realidad, si van a crucificar por causa del pecado, a Cristo no había que crucificarlo, porque Él no había cometido pecado. La Biblia dice que Él vino sin pecado. Por eso es que Él tuvo, oye bien, el derecho de llevar a cabo el sacrificio en la cruz del Calvario para podernos redimir. Si Cristo hubiera caído en la destitución que dice Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Si Cristo hubiera entrado en esa categoría, Él no podía pagar el precio que pagó. Pero gloria a Dios por Jesucristo, porque Él vino sin pecado y tuvo el derecho de llevar a cabo el sacrificio de salvación para toda la humanidad. Ahora todo aquel que quiera gratuitamente recibe la salvación
porque lo que usted y yo teníamos que hacer, Él tomó el lugar por nosotros para hacerlo. ¡Oh, gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Los que debían estar en la cruz era usted y yo. Usted y yo éramos los malos. Y todavía hay que... Bueno, no. Ya el Señor nos ha redimido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero señalar un punto también aquí, que hay muchas personas que son bien fanáticos de la cruz. ¿Puedo un momentito? Permítame. Gloria al que vive, aleluya. Adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Aleluya. Adoramos, Jesús. Mi alma te bendice. Créeme que yo no fui el que la llevé por usted, así que no. Pero quiero mostrarle lo que por mucho tiempo hemos utilizado como un emblema donde Cristo murió. Y a mí lo que siempre me ha preocupado, yo me convertí al Señor en el año 73 y nuestras iglesias nunca tenían cruces en ningún lugar. ¿Los que se acuerdan? ¿Cuándo se acuerdan? Estamos hablando de la vieja guardia. No estamos hablando de viejos, estamos hablando de la vieja guardia. Y nosotros nunca teníamos cruces, ni al frente del templo, ni en los altares, ni en ningún lugar. Porque la iglesia cristiana, escucha bien, les voy a aclarar esto, no se me sienta mal, simplemente para aclararle un punto. Aunque esto lo utilizamos como un emblema, algo significativo, le puede llamar metafóricamente o como usted quiera, ilustrativo, una analogía, como usted quiera llamarlo. Pero a mí lo que me ha preocupado siempre es que las personas le dan más importancia a la cruz que el Cristo que murió en la cruz. El que nos redimió no fue la cruz. El que nos redimió fue Cristo que murió en la cruz. Oh, mi alma lo adora en esta hora. Esto es importante que lo entendamos, porque hay personas bien religiosas que si no cargan con una cruz se sienten como que Cristo no está con ellos. Se me le fue el gozo. ¿Ah? Algunos la tienen en los tableros de los carros, algunos la tienen al frente de la puerta de la casa, otros los tienen en el cuarto, otros tienen la casa decorada con cruces. Permítame darle una revelación. La cruz no salva. El que salva es Cristo Jesús, que murió en la cruz. Puedes tener la casa llena de cruces. Puedes dormir con la cruz. Puedes comer con la cruz. Puedes bañarte con la cruz. Puedes ir al trabajo con la cruz. La puedes tener en el bolsillo junta con las llaves. La puedes tener en el cuello colgando. Algunos dicen, si yo hubiera sabido no venía hoy. Te estoy hablando verdades. Porque hay gente que son idólatras con la cruz. Aman más la cruz que a Cristo. Y hay algunos que se ponen unas cruces en los cuellos que están así jorobados cuando caminan demasiado, porque piensan que mientras más pesada es. Y estamos hablando de cruz más o menos como esta, un emblema, algo significativo. Pero escuche bien, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Léalo conmigo, verso 13. Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición de la ley, hecho
Por nosotros, ¿qué? Maldición. ¿Por qué? Porque está escrito: maldito todo el que es, ¿qué? Colgado en un madero. Cuando él fue colgado en un madero, él fue maldito por nosotros. Lo que la cruz representa es maldición, no bendición. Los otros hermanos, yo sé, pero un día van a recibir la revelación. Escúcheme bien en esta hora. Porque hay personas que son fanáticos de la cruz. Es más, hay un cántico por ahí que dice: y yo amo la cruz. No murió mi gente, yo no amo la cruz. Yo amo el que murió en la cruz. El que me salvó fue el que murió en la cruz. El que se hizo maldito en la cruz por mí, ese fue el que me salvó. Ese fue el que me redimió. Ese fue el que me dio vida y vida en abundancia. ¿Que te vas a pecar y es pecado que la tengas contigo? No. ¿Pero para qué tenerla? Aquí lo importante es tener a Cristo. Te puedes ir a trabajar sin la cruz, pero no te vayas sin Cristo. ¿Cuántos adora la gloria al Señor? Puedes decorar con lo que quieras la cruz, pero la cruz no nos va a llevar a ningún lugar. Y por favor escuche, lo que no hemos interpretado todavía de la cruz de Cristo, lo que está hablando con relación a la cruz fue el sacrificio. Lo más importante de la cruz fue el sacrificio que Él llevó en la cruz cuando fue crucificado. Y por favor escuche, se lo digo unos días atrás, se lo vuelvo a decir. Cuando Cristo llevó la cruz, llevó el madero. Dice que en ese mismo madero que Él llevó, ahí lo colgaron. ¿Cierto o no es cierto? ¿Lo han leído? Ahora bien, en el camino se apareció uno llamado Simón de Cirene, que lo llevó a cargar la cruz. Entonces, si el crédito es por cargar la cruz, entonces Cristo no se merece solamente en el crédito, hay que dárselo también a Simón. ¿Me están entendiendo, iglesia? ¿Me están entendiendo que es pecado tener una cruz? No, pero no hay necesidad de hacerlo. La iglesia que conoce la verdad del Evangelio no necesita tener una cruz en la pared. No necesita tener una cruz guindada en el cuello. No necesita tener una cruz en la pared, allá en el carro, donde sea. No necesita eso. Al que necesita es al que murió en la cruz, en el corazón de cada vida y de cada corazón. Su hogar, su matrimonio, su familia, sus hijos han de ser bendecidos cuando tenemos a Cristo, el que murió en la cruz del Calvario por nosotros. ¡Aleluya! Yo sé que hay algunas personas que están por ahí por las redes sociales un poco nerviosos. No te sientas mal, te estoy hablando la verdad del Señor para que salgamos de la ignorancia y conozcamos al verdadero Cristo en nuestras vidas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cristo murió pero resucitó al tercer día. Ya no está muerto, Él está, oh gloria a Dios, Él está vivo. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Aleluya, aleluya. Sea Dios bendecido. La cruz representa el martirio, pero de acuerdo a Pablo, todo aquel que era colgado en un madero era maldito. Así que el madero representa maldición en ese aspecto. Por otro lado, lo vemos como el sacrificio que hizo Cristo. Es a eso a lo que hay que darle importancia, a lo que Él hizo, no dónde lo hizo, lo que Él hizo, que nos redimió, nos salvó, nos perdonó, nos transformó,
Dice Pedro, nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable. Amén, hermanos. Nos quebrantó el pecado que estaba en nuestras vidas. De acuerdo al capítulo 6, verso 22 del libro de Romanos, dice que ahora que hemos sido libertados del pecado. Libertados. ¿Por qué libertados? Porque estábamos atados por el pecado. Éramos esclavos del pecado. La Biblia dice que uno es esclavo de todo aquel que se somete y lo obedece. Y nosotros antes de Cristo éramos esclavos del pecado. Y de acuerdo a 1 de Juan 3:8 dice que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo pecó desde el principio. Quiere decir que el responsable del pecado es el diablo. Y todo aquel que practica el pecado, dice Juan, es del diablo. Pero hay una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Eso es lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Oh, gloria. Mi alma lo bendice. Ha quebrado, aleluya, el yugo del pecado, de la maldad, del infierno, del diablo, del mundo, de la carne. Ahora somos hechos por la gracia de Cristo, hijos de Dios, herederos de todo lo que Dios ha prometido. Dáselo fuerte si lo creen en esta hora. Sea Dios glorificado. Aleluya. 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 No tienes que regresar a la ley. Ya Cristo, el único que pudo guardar toda la ley, fue Cristo Jesús. Él sí la cumplió. Él dijo en cierta ocasión, yo no he venido a abrogarla, yo he venido a cumplirla. Amén. Gloria a Dios. Y el único que la pudo cumplir porque vino sin pecado fue Cristo. Amén, Señor. Aleluya. Por eso es que es acreditado. Recibe el crédito de parte de Dios y de parte de todo aquel que le reconoce que todo lo que él hizo fue real y verdadero. Y hoy podemos gozar. Hoy podemos, escúchame bien iglesia, escúchame bien todo aquel que ha recibido a Cristo. Hoy podemos gozar de ese triunfo, de esa victoria y de esa gran bendición. Que somos parte integrante de la familia de Dios. Aleluya. Aleluya. Somos reyes y sacerdotes. Aleluya para Dios. Tenemos la bendición de ser, oye bien, constituidos. Tenemos el derecho de ser hijos de Dios. Herederos de Dios, herederos con Cristo, como dije la vez pasada. Todas las promesas y las bendiciones de Dios ya son nuestras. Porque simplemente un día decidimos creer en el Señor como nuestro Salvador. Todo aquel que era colgado en un madero era maldito. ¿Qué quiere decir? Que Cristo se hizo maldición por ti y por mí. Él estuvo dispuesto a ser muerto, crucificado, maltratado, mofado. Dice que ahí estaban los que se mofaban de él. Aquellos que dice en el capítulo 1 de los Salmos: bienaventurado el varón que no andó con consejo de malos, estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Mucha gente nos enseñaban antes, no se puede ir al cine porque la Biblia dice que no se puede sentar en silla de escarnecedores. Entonces tenga cuidado cuando va al doctor, porque quizás ahí se sentó uno antes que usted y de escarnecedor. No tiene que ver nada de eso. Escarnecedores son personas que se mofan. Cada vez que hacemos mofa de alguien, nos gozamos de alguien por los infortunios que pasan, las situaciones, eso es mofa. Cuando nos reímos de alguien incapacitado, que no puede moverse, que hace algo que en realidad a veces hasta provoca en los seres humanos sonrisa o gracia, y nos burlamos de esa persona, eso se llama, lo que se llama un mofador. Una persona que se burla. Y eso mismo le pasó al Señor cuando estaba siendo crucificado. Se mofaron de él, angustiadores, injustos, que lo maltrataron. Y todo lo que hizo por nosotros. Vamos a terminar, se me acabó el tiempo. Para que en Cristo Jesús, oiga bien, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos
La palabra gentil se utiliza en tres connotaciones. Se utiliza cuando no somos judíos, del pueblo judío, somos gentiles. Cuando la persona gentil también se aplica a los pecadores, los que no han conocido a Cristo, son también referidos como, señalados como gentiles. Y la persona que es amable, se le llama también gentil. Así que hay tres palabras que tienen tres diferentes connotaciones. Pero en el caso de este, está hablando a los gentiles, a los que no somos del pueblo judío. Yo quiero que entendamos, yo no sé si usted lo ha leído, pero Pablo dijo en cierta ocasión que a él se le había delegado de parte de Dios el evangelio para los gentiles, de la misma forma que Dios le había delegado a Pedro de la incircuncisión para los judíos. Así que había dos apóstoles que uno le ministraba, no con diferente enseñanza, sino que le ministraba a los judíos, y había uno que le ministraba a los gentiles. Entonces el evangelio de los gentiles, cuando usted analiza lo que los judíos practicaban o todavía practican, no es, a menos que no reciban a Cristo como Salvador, no están haciendo y viviendo como el Señor manda. Yo le expliqué a alguien hace poco que cuando yo estábamos en cierta ocasión ministrando en un lugar a unos ancianitos en un nursing home, íbamos a las 10 de la mañana todos los martes. Un día estoy bajando el amplificador y la guitarra porque siempre tocábamos un poquito para que los ancianitos estuvieran contentos. Y cuando yo estoy bajando los instrumentos, se me acercó un judío y me dice: wow, hoy hay fiesta, hoy sí, vamos a adorar al Señor, a nuestro Salvador Jesucristo. Yo digo: ¿a quién? Y a Jesucristo. Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? Bueno, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador, el que nos ha... Él no es ningún Salvador, así me dijo. Pero la Biblia dice que Él es Dios. Él no es ningún Dios. Entonces, ahí me di cuenta que no era gentil, que era de los judíos. En otra ocasión me encontré a una joven judía. Estábamos en un restaurante y comencé a hablar con ella. Había un grupo, creo que de hermanos, estábamos comiendo, algo así, familia, y estaba ella también ahí. Hablé con ella y le digo: bueno, ¿y qué usted cree de Jesús? Jesús fue un hombre bueno. ¿Cómo que un hombre bueno? ¿Eso nada más? Sí, eso fue lo que hizo. Él tiene una historia que cuando nació vino e hizo cosas muy bonitas. Y la gente lo apreciaba, porque él hacía cosas buenas. Pero no cree que él es el Señor. No, él no es ningún Señor. Él no es el Salvador, no, para mí no. Y son personas judías. Y por favor, son nuestros hermanos en la fe, siempre y cuando reciban a Cristo. Y oramos por Israel, oramos por el pueblo de Dios, claro que sí, oramos por ellos. Pero tenemos que tener cuidado, porque hay cosas que ellos practican que a nosotros no nos corresponde practicar. Como gentiles, no somos judíos. Y por ahí nos quieren enseñar ciertas cosas y practicar cosas que son de los judíos, prácticas y culturas que a nosotros no nos pertenecen. De acuerdo al libro del Nuevo Testamento, no hay nada que nos mande a estar practicando las cosas que personas hoy en día quieren practicar. Ahora bien, vuelvo y lo repito y lo he dicho anteriormente. Alguien me convence por la palabra que las cosas que se practican hoy en día en algunos lugares hay que ponerlas en práctica. Esta iglesia comenzará a practicar lo mismo. Pero mientras no haya algo que confirme, que compruebe, ratifique, nos convenza que esas cosas hay que practicarlas conforme a lo que nos enseñó, sobre todo nuestro hermano ministro, el apóstol Pablo, esta iglesia no va a estar practicando cosas que no están en la palabra del Señor para hacerlas. Entonces, verso 14, con esto termino. ¿Qué dice? Para que Cristo Jesús, o para que en Cristo Jesús, dice, ¿dónde? En Cristo. No en la ley, no en las obras, en Cristo Jesús, la bendición de Abraham. ¿Cuál fue la bendición? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Que lo iba a bendecir y su descendencia iba a ser bendecida. ¿Y que iba a bendecir a quién? A todas las naciones. Y ahí fue donde comenzó, que le dije anteriormente, la gracia. Porque todo es
por fe. Amén. Aleluya. Es más, la Biblia dice que lo que no proviene de fe es pecado. Todo tiene que ser por fe, para que en Cristo Jesús la bendición, lo que Dios ha prometido, lo que prometió Abraham, alcance a los gentiles, a nosotros, a fin, con el propósito de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gracias, Señor. Si hubiéramos todavía vivido en la ley, todas las personas, escúcheme bien, que quieran vivir conforme a la ley, nunca podrán recibir el Espíritu de Dios. Aleluya. Porque el Espíritu Santo se recibe por la fe en Cristo Jesús, bajo la promesa que Dios le hizo al patriarca Abraham. ¿Cuántos son de fe? ¿Dónde están los que son de fe? Pónganse en pie los que son de fe. Los que son de la ley, quédense sentados. Los que son de fe, pónganse en pie. Gloria al que vive. Más luego terminamos. Continuamos. ¿Cuándo quiere que continuemos? El martes. ¿Lo van a escuchar? ¿Le van a prestar atención? Hay mucho que aprender, iglesia. Hay mucho que saber de esta palabra. Y está ahí dispuesta para ayudarnos. ¿Cuántos se gozan en el Señor? Mira a alguien que está por ahí cerca, no lo toque ni lo salude. Simplemente míralo y hale así, dile, Dios te bendiga. Mira a ver a alguien, mira a ver a alguien. Dile, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dígale, no te puedo cobrar lo que me debe ahora porque no podemos acercarnos, pero cuando se acabe la pandemia, te vamos a cobrar hasta interés. A veces no me percato que estoy grabando ahí, la gente me está viendo por allá, hasta en Honduras, por allá en Japón. Qué bueno es el Señor, oramos por todos los hermanos. ¿Se están manteniendo en fe? En confianza. Por ahí mandé un mensaje hace poco. No permita que la pandemia sea una excusa para olvidarse de Dios. Porque ya algunos le están creyendo al enemigo. Aprovechate ahora y deja de ser fiel a Dios. Ahora que no puedes ir al templo, aprovechate ahora y haz lo que tú quieras. No, es todo lo contrario. Es continuar siendo fiel al Señor. Si usted ama a Dios, usted le es fiel hasta el final. No pierda ese contacto. Le mandé otro por ahí. ¿Se acuerda que dice? Manteniéndonos en contacto. Para podernos mantener en contacto, hay que mantenerse en comunicación con el Señor. No deje de orar, no deje de ayunar, no deje de buscar de Dios, no deje de leer la palabra, no deje de escuchar las enseñanzas. Fortalézcase espiritualmente para que toda esta ola negativa que ha venido no tenga auge ni en usted, ni en su familia, ni en todo lo que pertenece a usted. Que sea Cristo el que nos ha redimido, siempre el Rey de nuestras vidas. A su nombre, dáselo fuerte si lo crees en esta hora al Señor. Espera que hermano José pase por aquí, nos despida en oración, por favor. Aquí está el micrófono. Aleluya. El martes a las 7:30 volvemos a tener enseñanza. El viernes a las 7:30 vamos a estar aquí. Estamos reuniéndonos todos los días, martes, viernes y domingo, así que los hermanos que puedan venir, se sientan que quieren venir y puedan venir, están invitados para que vengan. Si no puedes venir, yo solamente te pido un favorcito, un favor, eso es todo. No te voy a pedir dinero, no, simplemente un favor. Escuche las enseñanzas que sobre todo esta iglesia está trayendo. Amén. Porque no le vamos a traer cosas que no sean fuera, o sea, que sean fuera del evangelio. Todo le vamos a traer la verdad del evangelio para que seamos edificados. Tenemos por aquí también una visita que estuvo con nosotros. ¿Son de la familia, hermano José? Amén. Tenemos una visita, si se puede poner en pie, Devin. ¿Él habla español? No. No, you speak English? I speak English. Okay. Thank you for coming. We appreciate you here. God bless you. Welcome always. Are you from New Jersey? You're from here, from Florida? All right. Well, this is a church. If you feel like coming over here, the next time I'm going to do my best. If you come in, I'm going to try to introduce some English. That way you can understand, okay? God bless you. Thank you for coming. We appreciate it. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.
Y de esa misma forma vamos a orar para despedirnos. Si podemos ponernos de pie, we can stand up and we pray for today. Vamos a orar por este día para que el Señor, su presencia vaya siempre con nosotros. Aleluya. With the presence of God, He follows us every single day, right? So vamos a orar al Señor. Ayúdenme a orar en esta hora. Gracias, Padre, gracias por tu amor, tu misericordia, for your mercy and your love. Gracias, Señor, porque nos has traído hasta aquí, Señor, y nos das la oportunidad, Señor, Padre amado, de poder haberte servido con nuestras vidas en esta hermosa mañana, de poder haber escuchado tu palabra, Señor, que nos ayuda, Señor Padre Santo, a continuar, a seguir. Y así siendo, Señor Padre amado, renovados y transformados por tu gracia y por tu amor, Señor, para poder conocer cuál es verdaderamente lo agradable y lo perfecto de ti, Señor Padre amado, y conocer la buena voluntad, Señor Padre amado. Gracias en esta hora te damos por cada familia, por cada joven, por cada niño, por cada padre, por cada madre, Señor, miembro de la familia de Cristo, Señor. En esta hora te damos la honra y la gloria. Llévanos con bien, Padre, a nuestros lugares, y que en estos días, Señor Padre amado, guardes nuestra entrada y nuestra salida en todo momento. Ayúdanos con tu Santo Espíritu, Padre. Gracias, porque al finalizar nuestros días siempre te daremos la honra y la gloria. Gracias te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y la iglesia le dice, welcome. Welcome. God bless. Dios le bendiga, mis amados. Se me cuida mucho. Firmes en el Señor. Eso es.